Pues nuestra ley pues señala que no se puede alegar ignorancia de la ley. Sin embargo, pues ustedes saben de que tanto que es nuestro derecho que sabérselo todo, ¿verdad? Es bastante difícil, pero sí logramos alcanzar un contenido bastante importante que nos permite manejar bien pues nuestra profesión. Hemos venido desarrollando lo relacionado a los juicios ejecutivos y pues hemos pues expuesto pues la ejecución ejecutiva en vía de apremio, en el juicio ejecutivo, así como la obligación especial de hacer. Hemos hablado de la ejecución de sentencia extranjera. En este caso, eh, platicándoles así de manera, diríamos, sencilla para que pueda ser captado cuál es el objeto de este tipo de proceso, ¿verdad? Que se ve, pues tal vez solo por el nombre, va bastante complicado, ¿va? Ejecución de sentencia extranjera. En este caso, acá pues en pantalla, creo que ya la habíamos visto con ustedes, pero para hacer un repaso antes de entrar a los otros temas que tenemos para hacer, para llevar a cabo el día de hoy, eh, en cuanto a este tema de la ejecución de sentencia extranjera, pues acá con este ejemplo, pues tenemos una persona eh, que son de nacionalidad, pues distinta, pues acá pues nos menciona que es un guatemalteco naturalizado, ¿verdad? Y en ese sentido, pues él promueve, pues cumpliendo con todos los requisitos de toda demanda, como lo hemos insistido, no perderse esa línea de que sus demandas contengan cada uno de los apartados que la ley requiere para que esa demanda pueda prosperar en los tribunales, ¿verdad? Entonces, como vemos acá, pues se identifica el tribunal al que se dirige, tribunal o juzgado, ¿verdad? Porque así, pues son los términos que utilizamos, ¿verdad? Eh, es a un juzgado de primera instancia del ramo de familia, se identifica plenamente, expone en cuanto a la dirección y procuración, su abogada acá indicada, lugar para recibir notificaciones, vean ustedes acá, señalo el casillero electrónico, como ustedes se pueden dar cuenta, pues eh, ha ido evolucionando todos estos aspectos de las notificaciones, mediante la cual pues el abogado eh, pues se obliga, por decirlo así, ¿verdad? Porque una vez el abogado pues llena el formulario que eh, el organismo judicial ha establecido para el efecto de las notificaciones electrónicas y ha aceptado, porque se llena un formulario para que el abogado pues se compromete a que toda notificación pues le llegue a través de este casillero electrónico. Entonces es un medio más rápido porque ustedes saben de que platicábamos de que mediante se notifica la resolución físicamente, pues entre las unidades de los tribunales de familia, el juez emite la resolución, se la manda al secretario, el secretario pues como es el que firma también la resolución del juez, ¿verdad? Por disposición de la ley, y entonces ya se manda a notificar. El notificador prepara la cédula, eh, ya van al lugar señalado, pues de conformidad con la ley, pues eso lleva más tiempo. Entonces ustedes ven que el casillero electrónico pues es un medio más rápido. Y todos estos aspectos pues los repasamos para que ustedes vean pues cómo se están llevando a cabo pues estas mejoras en la aplicación de la justicia, ¿verdad? Nosotros vemos ahí que dicen, la justicia en Guatemala está por los suelos, no funciona, que
todo es problema, ¿va? Pero yo, pues a lo que puedo captar es de que sí tenemos problemas, pero quizás se enfoca mucho en lo que es el ramo penal, ¿verdad? Porque el ramo penal, pues es una rama pues bastante complicada, donde se discute pues la libertad de las personas, la vida, la salud y tantos aspectos, ¿verdad? Y que los juzgados, pues incluso pues sé yo que tienen audiencias señaladas hasta para el año 2022-23. eh, Vemos nosotros para iniciar un proceso en penal, pues tardan a veces hasta años, ¿verdad? Y entonces, eh, pero en otras ramas como la de familia, laboral, sí hay ciertos, no está, por decirlo, pues, de una manera más, pues, pronta y cumplida, ¿verdad? Pero no está como tan, como los otros plazos, como en el ramo penal, ¿verdad? Eh, pero también se debe a muchos aspectos, no es solo cuestión de un juzgado, pues imagínese usted, pues entran demandas de diario, eh, no se pueden resolver sin haberlas estudiado, sin haberlas analizado. Entonces el juez pues tiene esas circunstancias. Pocos juzgados, poco personal para el número de demandas que ingresan. Acá pues ya nos habla de la razón de su gestión y habla de que contrajo matrimonio con la señora acá mencionada, que ellos son eh, de pues estas nacionalidades que acá se hacen ver y como ellos pues tenían su domicilio acá en Guatemala, pues eh, inscribieron su matrimonio en el Registro Nacional de las Personas. Estando inscrito acá, pues eh, el señor pues le propuso a la señora que establecieran su domicilio acá en Guatemala, es lo que se desprende de esta demanda. Pero la señora no quiso asentar su domicilio acá en Guatemala y debido a eso pues tuvieron, me imagino, pues quizás algunos otros conflictos. Pero lo importante es que para poder ejecutar una sentencia extranjera en Guatemala, tiene que estar inscrita en los registros, ¿verdad? Porque si no está inscrita aquí en el RENAP, en el registro de matrimonios, no tendría sentido, ¿verdad? Estando inscrita acá, pues entonces el señor acá, ya mencionado, pues pide que se ejecute. Es esa sentencia, que es una sentencia de divorcio. Porque acá dicen, mire, diligencias de ejecución de sentencia de divorcio dictada en el extranjero, ¿verdad? Entonces ellos se divorciaron en el extranjero, pero como está inscrita en Guatemala, porque ellos eran acá, residían acá en Guatemala, guatemalteco naturalizado, comerciante, ustedes saben de que hay muchas personas de origen árabe, asiático, que se asientan en Guatemala, pues generalmente pues hemos visto que son comerciantes, tienen sus negocios, muchos se quedan a vivir acá, pues así como me imagino que era la intención de este señor, quería sentar acá su matrimonio con la señora, pero acá del contenido se desprende que ella se opuso y no quiso y como que tuvieron algunos otros problemas y decidieron divorciarse. Bueno, él planteó el divorcio eh, por esas circunstancias. Y entonces acá pues él hace saber que su matrimonio quedó disuelto. Su domicilio estaba ubicado en Jordania, tal como lo acredita con la certificación emitida por el Archivo General de Protocolos y demás datos.
decidieron divorciarse de mutuo acuerdo ante los tribunales de Jordania. Y aquí explica que ella se negó a establecer su domicilio en Guatemala. Y entonces, en base a ese aspecto, pues solicita pues que se ejecute esa sentencia de divorcio entre él y la señora, ¿verdad? Se ordene la cancelación de la partida, ¿verdad? Porque como está inscrito, reitero, en el Registro Civil de las Personas, Registro Nacional de las Personas de Guatemala, para que a su coste y con las formalidades legales se extiendan 3 copias certificadas de la resolución. Su fundamento de derecho, ya ustedes ahí tienen sus códigos y pueden establecer lo que para el efecto establece el 153, el matrimonio se disuelve por, y nos deja ahí el margen para que nosotros ya podamos ir pues tomando nota de lo que nuestra ley establece. El 154, acá, como fue por mutuo acuerdo de los cónyuges el divorcio, y pues acá pues es efecto propio del divorcio, la disolución del vínculo conyugal que deja a los cónyuges en libertad para contraer nuevo matrimonio. El 172, los efectos y consecuencias de la insubsistencia o de la nulidad del matrimonio, así como la separación y el divorcio, se regirán en cuanto a las personas por la ley del país donde hayan sido decretadas. Acá pues ya se refiere a los aspectos relacionados propiamente a las sentencias. El 344 que nos dice que las sentencias dictadas por tribunales extranjeros tendrán en Guatemala a falta de tratado que termine expresamente su eficacia el valor que la legislación o la jurisprudencia del país de origen asigne a las sentencias dictadas por los tribunales guatemaltecos. Acá más que todo, pues es un aspecto de reciprocidad que hay entre pues los países entre los diferentes países, ¿verdad? Esto significa que lo que les comentaba el otro día, pues acá estamos viendo el caso de dos personas extranjeras, ¿verdad? Eh, pero planteándoles paralelamente un ejemplo, si fueran dos guatemaltecos que viven en Estados Unidos, digamos en Nueva York, ellos se casaron en Guatemala, pero se fueron a vivir, ya tienen 10 años de estar en Nueva York y deciden divorciarse. ¿Se pueden divorciar en Nueva York? ¿Sí o no? Pregunta. Sí, licenciado, se pueden divorciar allá, pero tienen que continuar el trámite aquí para poder dejar en el registro, en el RENAC, también esa disolución del matrimonio. ¿Y cuál es ese trámite que tienen que hacer? Digamos, al separarse allá, Al divorciar. al divorciarse allá en Estados Unidos, con ese certificado de divorcio, tienen que hacer los pases de ley, o sea, tienen que ponerle el Pero ¿cómo apostillado. se llama? ¿Cómo se llama? Se llama ya a través de lo que estamos estudiando, ¿cómo le llamaríamos a, a esa acción, a esa pretensión que van a promover ante los tribunales? La ejecución de sentencia de divorcio dictada en el extranjero. Eso sería, así sería, ¿verdad? La Ok. ejecución de sentencia extranjera, ¿verdad? Y Ujú. entonces, como les decía, de igual manera, si fueran guatemaltecos o un peruano y una guatemalteca o dos peruanos, ustedes ven aquí, los dos son de distintas naciones, son extranjeros los dos, pero ¿cuál es el punto medular? Es que ese matrimonio, por ejemplo, en el caso de la sentencia extranjera, esté inscrito en el registro nacional de las personas, en el registro civil, ¿verdad? Porque si ellos se hubieran casado en el extranjero, viven acá un tiempo, pero su matrimonio nunca se hubiese inscrito acá, no se podría ejecutar esa sentencia. ¿Me comprenden, verdad? Pero acá pues vemos pues que la ley pues cubre todos esos aspectos. De las sentencias extranjeras se da bastante porque tenemos
En este caso de los divorcios es de las que más se da porque tenemos muchos en específico de nuestros connacionales que viven en otro país y que pues, resultan en estas circunstancias, se divorcian y mandan a solicitar pues la inscripción de esa sentencia. Y otras sentencias que se dan son, por ejemplo, eh, pueden fijar una pensión alimenticia estando en Estados Unidos, viviendo la pareja en Estados Unidos. Si viven allá, tienen 2 hijos, pero se separan y convienen en una pensión alimenticia o dentro de una sentencia de divorcio, y indica que en la sentencia de divorcio indica pues que acordaron dólares de los Estados Unidos a favor de cada hijo. Y esa sentencia de divorcio en Estados Unidos a favor de los. Pero la señora se viene o el señor se viene para Guatemala, o puede ser que ya estén los dos acá, si hayan regresado. ¿Será que esa sentencia la puede ejecutar ella acá? Porque el señor, eh, pues cuando estaban allá, sí le daba le depositaba los $500 para cada hijo, pero ya estando aquí ya no le depositó nada, se comenzó a atrasar y todo, como hemos visto lo de ejecutivo en vía de apremio, todos esos aspectos que se suscitan, o en ejecutivo común, como le llamamos. Pero, ¿será que se puede ejecutar esa sentencia acá de esos alimentos? Sí, sería el mismo procedimiento, solo que sería ejecución de sentencia de manutención dictada en el extranjero, ¿verdad? Porque en Estados Unidos, si no me falla la memoria, es el Child Support, que es la manutención que se le da a los niños, ¿verdad? Menores Ya. de edad, ajá, a los menores de edad, para, a beneficio de ellos, no importa en qué parte del mundo ellos se encuentren. Así es, eh, Evelyn, y compañeros, pues si se presenta un caso de esa manera, pues le solicitan sus alimentos, le presentan a usted como abogado ese título, esa sentencia, pues si al elaborar la demanda, pues consta pues que el señor ya está acá y los dos viven aquí, es necesario plantear esa demanda porque esa ejecución, porque él esté ya incumpliendo, pues se realiza todo el trámite de conformidad como que si fuera una sentencia nacional. Les digo todo esto, pues, que usted va a estar en su oficina profesional, va a llegar le plantea un caso de esto y usted le va a decir, no, fíjese que eso se puede a Guatemala y entonces está perdiendo un valioso cliente ahí, ¿verdad? Y entonces están todas estas, diríamos, oportunistas que la ley de desarrollarnos como dos, ¿verdad? Y entonces, pues, continuando, pues, Licenciado, pues este disculpe, artículo 345 deben de, sí, 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 eso le quería preguntar, que cuál era el fundamento legal que regula estas sentencias en el extranjero. ¿Es desde el 345? todos los que venimos leyendo, ¿verdad? Estos acá que venimos leyendo, hay que consignarlos. Por eso es que cuando exponemos acá la demanda, pues hacemos ver pues todos esos aspectos del divorcio, todos estos previos a arribar al concluyente que son en cuanto a la ejecución de las sentencias. Y entonces aquí en 344 nos Licenciado, habla buenos días. de, Licenciado, buenos días. Licenciado, perdone sí, una buen pregunta. día. Perdone una pregunta. Sí, Supongamos que en una sentencia extranjera es contraria a la legislación nacional. Le pongo un ejemplo. Que, por ejemplo, sí, en la sentencia extranjera se estableció que el padre tenía que pagar el 90% de su salario.
en pensiones alimenticias, o eso solo es un ejemplo, o si hay algo contrario a la legislación nacional, ¿cómo se procede? Bueno, porque si fue acá, por ejemplo, usted ve una sentencia de divorcio que fue de mutuo acuerdo. Si él estuvo de acuerdo en, pues, que se fijara esa pensión, fue porque ellos platicaron previamente y dijeron, la pensión alimenticia va a ser por porcentaje. Entonces, él estuvo de acuerdo y firmó, porque de igual manera yo les hacía saber, y nos lo hace saber nuestras leyes especialmente, que el 50%, si la persona gana el 50, gana de su salario, supongamos que gana 10,000 quetzales, el 50% son 5,000. Entonces aquí la ley no establece que la pensión alimenticia van a ser 5,000, que es el 50%, sino que la ley lo que establece, y de conformidad con los fallos emitidos por la Corte de Constitucionalidad, que el 50% solo es un parámetro para efectos del embargo. Eso se da mediante, se está en trámite una demanda, ¿verdad? Eh, Hasta el 50% se puede embargar. Ahora, que se pueda resolver ya en sentencia, si el señor tenga que pagar en concepto de pensión alimenticia, en el caso de un ordinario de divorcio, porque ya sabemos que hay ordinario y hay voluntario. En el ordinario es cuando el juez va a resolver todos esos puntos, y cuando resuelve el punto de la pensión alimenticia, va a decir, por ejemplo, en el caso que le planteaba de los 10,000 quetzales, va a decir si son 6,000 o 7,000 que se pasan del 50%, ¿verdad? Pero ahí lo está decidiendo el juez, ¿verdad? En voluntario es cuando las partes elaboran su proyecto de bases de divorcio, eh, y entonces en ese proyecto de bases de divorcio, ahí ellos consignan y llegan al acuerdo qué cantidades son las que han convenido. Entonces yo le decía, si él firmó eh, aceptó esas cantidades que sobrepasaban el porcentaje, ese 50%, pues él tiene validez esa sentencia. No sé si le aclaro, compañero. Sí, licenciado, muy amable. Muchas gracias. Bueno, Licenciado, yo, disculpe, pero todo eso está también sujeto a poderse modificar por las condiciones que él pueda tener. Por ejemplo, si están en Estados Unidos, sus ingresos obviamente eran dólares y podría ser que estuviera en una buena situación económica, pero por X y razón fuera, por ejemplo, tuviera que regresar a Guatemala o lo extraditaran porque tal vez pudiera estar de forma ilegal allá y sus condiciones económicas cambian, él también puede solicitar una rebaja de la cuota en ese sentido, porque sus condiciones económicas cambiaron, ¿verdad? claro, así es. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Ya planteándolo como en casos, ¿va? Llega con usted el señor y le dice, mire, licenciada, fíjese que yo vivía en Estados Unidos con mi esposa, como estábamos ilegales, eh, pues nos, pues fuimos pues detenidos y nos remitieron a Guatemala, y entonces ya tenemos eh, 5 meses de estar acá, pero yo allá pues habíamos pues firmado pues un convenio de alimentos, y pues yo le daba tanta cantidad, pero yo acá pues ya a este momento ya no le puedo dar ese dinero que había acordado con él, o que me impuso un juez, según como sea el documento donde conste la obligación, ¿verdad? Entonces le va a decir a usted, ¿qué va a hacer a usted? Entonces, compañero Lepe Raúl, ¿qué le diría usted entonces a la señora? Fíjese que ya no se puede hacer nada, usted
tiene que continuar pagando todas esas cantidades. ¿Qué le diría? Vamos a ver. O algún otro. Es que Solís se está ganando las estrellitas. ¿Algún compañero por ahí? Tenemos 114 asistentes. Ana Julia Escobar, ¿qué nos dice? Licenciado, ¿podría repetir la pregunta, por favor? Pues yo le indicaba que conforme a este ejemplo, pues surgen muchas cuestiones, ¿verdad? Y en Estados Unidos, pues se había fijado una pensión alimenticia, ya sea por convenio o por sentencia, pues una cantidad en dólares, pero fueron deportados a Guatemala la pareja y sus hijos porque eran ilegales y entonces ya aquí en Guatemala el señor ya no pudo pagar esas cantidades, entonces le buscó a usted como su abogada y entonces, ¿qué solución le, por qué le va a decir, mira, yo allá le podía dar $500 por cada hijo mensuales, pero mire, aquí en Guatemala ni apenas acabo de conseguir un trabajo ahí en una gasolinera donde despacho, me pagan el mínimo y un poco de horas extras. ¿Qué puedo hacer? Pues habría que presentar las pruebas de sus ingresos actuales, licenciado, una constancia de trabajo, unos estados de cuenta y confirmar a través de esto con el juez que sus ingresos disminuyeron considerablemente y que pues actualmente por su situación y por la moneda en la que gana, pues se tiene que reducir la pensión que se había fijado anteriormente, porque tampoco se le puede dejar sin cubrir a él sus necesidades básicas. Entonces, ¿qué proceso promueve? Licenciado, ¿no sería un juicio oral de alimentos, licenciado? Como ya está fijada la cantidad, ¿verdad? Entonces, propiamente, ¿qué proceso plantearía? Licenciado, la compañera Julia Pitchcook dice en el chat que solicitó una reducción de pensión alimenticia. Así es, ya sea de los términos reducción o disminución, ¿verdad? Va a promover juicio oral de disminución de fijación de pensión alimenticia, ¿verdad? De disminución de pensión alimenticia, ¿va? Entonces ya con esa solicitud de disminución y reducción, pues, ¿en qué vía será? Vía, ¿en qué vía será? Dentro de las distintas clases de juicios que ya venimos viendo. Usted lo acaba de decir. No hablo hablar de ejecutivos y eso no, ¿verdad? Sino que en qué vía Licenciado, sería el juicio oral, ¿no? un juicio oral, en un juicio oral, ¿verdad? Entonces, en vía oral, proceso a promover reducción de pensión alimenticia. A su demanda identificada y de igual manera como todas las demás y se surtirá sus efectos en cuanto a cada una de las fases que lleva el juicio oral. Una vez ingresada, calificada la misma por el juez, admitida para su trámite, se notifica y van a llevar a cabo en su primera audiencia, donde van a hacer presencia todos con sus respectivos abogados. Ahí van a promover, ¿qué es lo que promueven primero? Una vez identificado, ya están todos ahí en la sala de audiencias con el juez. Y el juez identifica a todos e indica que comparecen, pues se comparece a esta audiencia para los efectos de llevar a cabo el juicio oral de reducción de pensión alimenticia. Entonces, luego, ¿qué seguiría entonces para ustedes? ¿Qué sigue ahí entonces? Ya el juez hizo ver ahí en la audiencia
de las circunstancias del juicio que se está promoviendo por el señor en contra de, y pues se encuentran presentes para llevar a cabo ese juicio. Y a continuación, ¿qué fase sigue? Licenciado, disculpa, ahí uno tiene que dar el derecho comparado para relacionar lo que se da en el extranjero con lo que con las leyes del país. Eh, bueno, el derecho comparado pues nos sirve pues de estudio para lo que como lo decía el compañero, pues cómo es el derecho extranjero en relación al derecho pues de nuestro país, y pues en determinados momentos pues nos contribuye pues a poder argumentar en cuanto a nuestras pretensiones, ¿verdad? Pero ya para emitir una resolución propiamente dicha, pues tenemos que resolver conforme a nuestras leyes, y podemos sustentar pues doctrinas u otros derechos de otros países para poder sustentar pues nuestra demanda. Pero en este momento le decía yo, usted es el juez, ya indicó que están ahí todos reunidos y que todos presentes, y entonces indica que el señor promovió una demanda de reducción de pensión alimenticia. Y, y pues ya terminó de hablar en relación únicamente a este motivo del por qué están todos ahí presentes. Después de eso, pues sigue una fase muy importante. ¿Qué sigue ahí? ¿Cuál La es lo, conciliación, licenciado. ¿cuál? La La, conciliación. la conciliación, porque entonces ahí ya entonces les explica. Pasamos a la fase de conciliación. Fase de conciliación pues se da en todos los procesos de familia, para el efecto de que ustedes tengan la oportunidad en este momento de llegar a un arreglo que les permita pues resolver su problema, para que no lleven a cabo todo su proceso, porque eso va a llevar mucho tiempo. El señor, pues señora, ya le explica a la señora, él ha mencionado que en la sentencia o en el convenio celebrado en tal lugar, él le daba tal cantidades de dinero, pero es el caso que hoy él ya no puede hacerlo porque ya no gana todas esas cantidades. Al igual como que si hubieran estado aquí en Guatemala siempre, ¿verdad? Por lo que él ya no le puede dar $500, sino que lo que le puede dar aquí en Guatemala son 1,000 quetzales por cada hijo. Atendiendo a esas circunstancias, eh, eh, pues, pues ya habiéndoles preguntado, pues si que el juez tenga conocimiento de la demanda que hay, porque en la demanda hay que decir que en cuanto es lo que él le propone en cuanto a la reducción, ¿verdad? Entonces ya el juez ya conoce esos datos, y entonces pues, pero se les da la palabra a ustedes para que ustedes pues lleguen a ese acuerdo. Señor, puede plantearle aquí a la señora cuál es su propuesta. Y luego la señora, y pues si llegan al acuerdo y pues lo acepta la señora, pues lo van como negociando ahí y llegan a unos 1,200, 1,300, 1,500, ¿verdad? Y la cosa es que lo acuerdan, ahí va a terminar el proceso, ¿verdad? Entonces, esa sería la forma, y si no hay acuerdo, pues se tendrán que seguir todas las fases del proceso hasta que se emita la sentencia, si el juez declara con lugar esa reducción de pensión alimenticia o no, ¿verdad? Va a ser un poco difícil que la mantenga, diría yo que en general un juez en esas circunstancias tendría a reducirla. Lógicamente, pues, como dijo la compañera, que se expresó también, va a tener que, pues, tenerse a la vista ya en un momento de resolver todas las pruebas, porque puede ser que la señora diga, mire, pero fíjese que él aquí en Guatemala tiene 3 casas que le dejaron sus papás, y que tiene un negocio o que tiene tal. Como usted sabe que también se dan circunstancias en que las personas esconden sus bienes, ¿verdad? Entonces el juez tiene que eh, ver por todos estos aspectos de la prueba, ¿verdad? Agotar todo lo que sea posible para que al momento de dictar su sentencia, pues
sea justa. Así como puede ver que la persona ya no posee los ingresos que percibía, en este caso que planteamos en el extranjero, pues también tiene que verificar que efectivamente él ya no tenga cómo pagar esas pensiones a las que se había comprometido. Entonces, acá en 345, mire, es importante ver estos numerales, ¿verdad? Entonces, que haya sido dictada a consecuencia del ejercicio de una acción personal, civil o mercantil. En este caso, pues, esa sentencia en el extranjero se emitió cumpliendo este requisito. 2, que no haya recaído en rebeldía contra persona ausente que tenga su domicilio en Guatemala. Esto se ha dado, si se da este presupuesto, si no se cumple, ¿qué significa este numeral segundo? Significa que la señora, por ejemplo, lo demandó en Estados Unidos, ¿verdad? Y lo citaron y él no compareció a los tribunales allá. ¿Por qué? Porque él estaba aquí en Guatemala, ¿verdad? Se comprueba que él está en Guatemala y entonces él no estuvo allá para defenderse. Y entonces, al no cumplir con ese requisito, esa sentencia acá no se va a poder inscribir. Se incumple ese requisito. Que la obligación para cuyo cumplimiento se haya procedido sea lícita en la República. Aquí vemos que esa obligación en la que pues estuvieron pues de acuerdo o que haya sido por sentencia, es lícita en Guatemala, ¿verdad? Porque una pensión alimenticia que se haya fijado voluntariamente o en sentencia, pues como la ley lo establece, tiene la misma validez en Guatemala, porque es una obligación que se quedó firme ante una autoridad extranjera, pero que no viola nuestras leyes, como le decía un compañero ahí, ¿verdad? Que sea ejecutoriada conforme las leyes de la nación en que se haya dictado. En ese sentido, pues, para su ejecución, por ejemplo, en el caso que estamos planteando, pues, no hay ninguna limitación en cuanto a esta sentencia de poderla inscribir en nuestros registros civiles de la República de Guatemala. Que reúna los requisitos necesarios para ser considerada como auténtica. Bueno, para verificar la autenticidad de esa sentencia, ¿qué se necesita? Se necesita bueno, vamos para ver esas. Entonces aquí nos hace el 346 que el juez competente, lo que nos hace ver acá es de que es juez competente para ejecutar la sentencia, el juez de primera instancia de familia, como en este caso. Eso nos está diciendo el 346. El 433 nos habla que la sentencia de divorcio serán inscritas de oficio en el registro civil, que es en el caso. Y en el de la propiedad, por si hubieran pues, aspectos relacionados también a bienes. Y la ley del organismo judicial, que ya es lo que nos va a hablar de lo que hablábamos, de que si es auténtica o no, porque tiene que llenarse estos requisitos, ¿verdad? Para que sean admisibles los documentos provenientes del extranjero, que deba surtir sus efectos en Guatemala, deben ser legalizados por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y podemos ir dando lectura a todo esto, ustedes ahí pues en pantalla, porque pues generalmente no me gusta leer mucho, sino solo una parte y quizás más entrar en la parte de la explicación. Entonces este artículo nos habla de cómo se tiene que llevar a cabo toda esta auténtica de todos estos documentos. Y como ustedes ven acá, pues si son redactados en idioma extranjero, deben ser vertidos al español, ¿verdad? Y está acá pues lo que la ley nos exige en cuanto a ese requisito.
Y importante es de que como a usted ante usted le van a plantear el caso, usted lo debe protocolizar. ¿En qué consiste esa protocolización? ¿En qué consiste? Es ingresarlo al protocolo, licenciado. Ingresarlo al protocolo que está a su cargo, ¿verdad? Usted como abogada, pues le presentan la, el interesado le va a presentar el caso, le va a presentar todos estos documentos y entonces usted, pues, hace saber, pues, que ante usted, pues, se presentó determinada persona, eh, pues, solicitándole, pues, que dicho documento quede protocolizado. Ya usted como notaria, abogada y notaria, pues, su papel especial de protocolo, pues, elabora su instrumento público, lo enumera como la ley indica y hace saber que ese instrumento público, pues, que consiste en esa sentencia eh, de divorcio dictada en el extranjero, pues usted, pues de conformidad con la ley, procede a protocolizarla, la cual queda insertada entre las hojas de protocolo números tal y de registro tal y tal, ¿verdad? En cumplimiento de lo que dice la ley, ¿verdad? Entonces ahí ya queda protocolizado el documento, que es un requisito que la ley nos obliga. Licenciado, una pregunta. ¿Sí? Licenciado, una pregunta, disculpe. Todo documento que viene del extranjero, por ejemplo, la sentencia, ¿verdad?, que de divorcio, debe de venir apostillado para luego protocolizarse. Así es, así es. Vamos a ver que creo que eh, creo que en este ejemplo, pues nos plantea, creo que los pases de ley, que los pases de ley es una figura legal que se estableció para ir autenticando cada uno de los actos que se han venido celebrando en el transcurso del trámite de determinado caso, ¿verdad? Por ejemplo, si es una sentencia dictada por un juez, pues será ya el secretario de justicia que va a emitir una, diríamos, como una razón donde indica que efectivamente ese es juez, esa persona que firmó esa sentencia, efectivamente es cierto que es juez, ¿verdad? Entonces luego viene y se trae para el Ministerio de Relaciones Exteriores, allá al consulado en Nueva York o donde sea, ¿verdad? Allá van a decir, sí, el secretario, tal persona sí es el secretario de justicia, quien legaliza la firma del juez, es el que sí es el secretario de justicia de ese estado. Y entonces ya trayéndolo en Guatemala, ya aquí se hace ver que efectivamente el cónsul allá en Nueva York, que está indicando que es auténtica la firma del secretario y que certifica la firma del juez, efectivamente ejerce sus funciones de cónsul de Guatemala, de la República de Guatemala en Nueva York. Es una cadena de firmas que se van autenticando entre los diferentes funcionarios. Licenciado, disculpe. Sí, Fíjese que ese último paso que usted hizo referencia, ese fue el que se sustituyó por la postilla. sí, Precisamente ese es el último paso, después de que el secretario de Estado da fe que el juez, ciertamente la firma que aparece es de ese juez y que él tiene ese cargo, se lleva al consulado y en el consulado se coloca la postilla y ya con esa postilla ya se puede, bueno, si los documentos que vienen adjuntos vienen en inglés, sí se tiene que hacer la traducción junto con el apostillado y entonces ya se puede protocolizar. Le comento porque yo soy tutora jurada en inglés. mire qué interesante, qué bueno, que me alegro que tenga esa profesión también que ayuda bastante porque en los tribunales era pues a veces mucha necesidad de contar con traductores y pues que tengan esa legalidad de poder autenticar, poder pues traducir pues todos estos documentos. Sí, yo les planteaba toda esta forma porque todos estos pases de ley, como lo indicó la compañera, fueron sustituidos por la apostilla. O sea, no No, todos, perdón, sino, licenciado, no disculpe, todos, no todos, sino el último que, paso.
sino que la apostilla pues vino a ser un nuevo documento entre los estados firmantes a través del cual pues se disminuyen los trámites, porque con la apostilla se disminuyen los trámites, ya que se busca que la persona no tenga que elaborar muchos trámites para poder autenticar todos esos documentos. Pero hay que tener presente que no todos los países del mundo, porque eso es, en el caso de Guatemala, que tengan esas reciprocidades con países que también estén anexos o que estén adscritos a ese convenio de la Haya, que no me recuerdo si es numeral 5, donde establece esa parte de la autenticación o legalización de los documentos en el extranjero y que se emitió pues el apostillado que está haciendo mención la compañera. Acá pues terminamos nosotros de ver nuestro fundamento legal. Y acá lo importante, miren, y las autoridades actuarán con base en los respectivos testimonios. Les digo eso pues porque hay abogados que lo que hacen es presentar una copia simple o una copia simple legalizada. Y aquí dice las autoridades. ¿Y quién es la autoridad? El juez. Cuando el juez reciba esos documentos para acceder a lo pedido, se va a dar cuenta que es una copia simple o una copia simple autenticada. No se la va a permitir porque aquí dice que actuarán en base a los respectivos testimonios. ¿Me comprenden? Entonces, debemos de cumplir tal como dice ahí, porque yo le digo si alguien no me presenta eso, este documento ahí como lo indica la ley, ¿por qué? Porque eso le va a dar certeza al juez y eso va a ser una garantía para todo el proceso, para las partes. Entonces, el testimonio. ¿Me comprenden? ¿Verdad? Para que eso ya no les pase a ustedes, ¿verdad? Entonces, y acá pues un fundamento más, el artículo 2 corresponde a la jurisdicción de los tribunales de familia, los asuntos relacionados con, numeral 7º, divorcio. Vamos a la prueba, certificado de matrimonio de los señores, certificado por la subdirectora del Archivo General de Protocolos, porque estamos cumpliendo con protocolizar, ¿verdad? En la que se protocolizó acta de divorcio irrevocable antes de la consumación del matrimonio y primer encuentro legal privado. Peticiones. No son muchas peticiones porque en esta sentencia lo que se quiere es su ejecución en cuanto que quede inscrita en los registros de la República de Guatemala. Y acá pues viene puntualmente qué es lo que va a quedar inscrito, que se está solicitando que se ordene la cancelación de la partida de matrimonio. Acá está el número. A su costa y con las formalidades de ley se les tiran 3 copias certificadas de la resolución, su cita de leyes, firmas en su auxilio. Y ya vamos a ver acá, certificado de matrimonio. Porque, ¿qué pasaría si no presentó esto? ¿Verdad? Si no presentó ese documento, puede hacer que el juez se la rechace, ¿va? Por no presentar documento que acredite ese matrimonio que está inscrito en Guatemala. Puede hacer que el juez sea flexible y le indique que previo a darle trámite a las diligencias, que presente la certificación de matrimonio. ¿Verdad? Porque en este punto se alega a veces bastante entre los abogados que dicen que el juez no puede rechazar, sino que lo que tiene que poner es previos. Y si ustedes buscan en la ley, en ninguna ley dice que el juez tiene que obligadamente imponer los previos. Es lo que
la ley señala que las demandas que no cumplan con los requisitos pueden ser rechazadas de plano por el juez. Y entonces, como nosotros no queremos que nos rechacen la demanda, ¿verdad? Entonces, por eso es que queremos cumplir bien con nuestros escritos. Mm. Quería ver por acá. Ujú. Mm. Bien, entonces vemos ahí pues este certificado de matrimonio. Acá pues nos hace ver que el señor es de Jordania, la señora también es de Jordania. Y entonces pues ahí tenemos la prueba, lugar donde se contrajeron un matrimonio. Ya por acá vamos a ver qué otras pruebas nos presentan. Nos presentan la protocolización de la que venimos hablando. Están protocolizando la sentencia. Esta es la sentencia. Aquí está en inglés. Ellos hicieron 2 traducciones, porque por acá va a aparecer la sentencia dictada en idioma, no sé si desconozco si sería jordano, ¿verdad? El idioma ahí. Y viene acá pues esta auténtica de firma, ¿verdad? De quien firma pues esta sentencia. Vamos a ver acá. Pues acá, pues en estas copias tenemos pues borrosos algunos datos, pero vamos viendo ahí pues cómo se va haciendo efectivo pues estos pases de ley hasta este momento como la llevamos acá. Pues acá está, el Ministro de Relaciones Exteriores de la República de Guatemala certifica que es auténtica la firma de Patricia, quien a la fecha de ponerla desempeñaba funciones de cónsul de Guatemala en Amán, Jordania. Acá pues ya está la traducción de la sentencia al idioma español. Está la sentencia. Y esta siempre es la parte de la protocolización que ustedes vieron allá, que iniciaba con una parte y aquí la continúa, ¿verdad? Acá es donde hace ver que en dónde quedó contenida. ¿Y qué más tenemos? Testimonio especial que veníamos platicando para entregar al Archivo General de Protocolos. Y ahí tenemos pues eh, toda esta parte de las pruebas que se han presentado, pues sí que
pues cumplen con el requisito de de proceder a esa ejecución de sentencia extranjera. Hay un aspecto muy importante que ustedes se dan cuenta que se está solicitando la ejecución de la sentencia extranjera y que solo la solicitó el señor, ¿verdad? ¿Creen ustedes que era necesario que la solicitaran conjuntamente los dos, obligadamente? Y que el juez le podría haber dicho, se rechaza la presente demanda en virtud de que en cuanto a lo solicitado, únicamente es por el señor XX y que de conformidad, pues, con la ley debe ser solicitada por las partes interesadas dentro de ese asunto. No, licenciado, porque precisamente como usted lo acaba de decir, es a requerimiento de parte interesada. En este caso, como el divorcio ya está dado, simplemente es un registro, solo es para darle a conocer al registro de la disolución del matrimonio. Entonces, en este sentido, solo con la solicitud de una parte es suficiente. Así es, compañeros, como acá pues no hay una litis, ¿verdad? Se están presentando todos los documentos necesarios para poder pues hacer esa anotación, cancelación en el registro, en los registros correspondientes, ¿verdad? Y entonces hasta ahí estamos con esta sentencia extranjera. Este es el ejemplo que yo Licenciado, yo tenía. tengo duda. Sí, sí, compañero. Licenciado, ¿qué hubiera pasado si este señor, o sea, este matrimonio no lo hubieran registrado en el registro en RENAP, licenciado? O sea, ¿qué hubiera procedido? Que este señor ya vive acá, se divorcia en Jordania, pero nunca tramitaron absolutamente nada acá, nunca lo registraron. ¿Qué no tendría que hacer? ¿Se evitaría todo este trámite, licenciado? ¿O procede otra cosa? Sí, por eso usted se plantea el caso, ¿verdad? Y entonces usted como abogado y notario, lo que va a hacer primeramente es va a decirle, mire, tráigame su certificación de matrimonio inscrita aquí en Guatemala. Y si el señor le dice a usted, fíjese que esa nunca lo inscribimos aquí en Guatemala. Entonces, ya usted como abogado le dice, mire, entonces eso no tiene pues objeto pues llevar a cabo ningún trámite aquí en Guatemala porque nuestra ley señala que el estado civil de las personas, los cambios, modificaciones que se van dando en el estado civil de las personas se van anotando en esos registros civiles, ¿verdad? Y si no hay registro civil de ellos acá, entonces no, usted le diría, mire, no tiene nada que hacer aquí en Guatemala en relación a eso, no se puede acá anotar nada. ¿Me comprende? ¿Verdad? Porque si no, pues como abogado trabajaría por gusto, porque lo primero que verificamos ahí es que él le va a presentar o ella, según le esté solicitando, esa certificación de matrimonio que hace constar que está inscrito en Guatemala. Aquí vemos certificado de matrimonio, mire, registro de las nacionalidades de las personas, con fecha 11 de febrero de 2016 en el registro civil del municipio de Guatemala, departamento de Guatemala, quedó inscrito el matrimonio de, acá el señor Jordano, la señora Jordana, y entonces hay que cancelar esta inscripción, donde se va a hacer ver en las anotaciones y observaciones que el señor acá mencionado y la señora obtuvieron su divorcio por sentencia dictada de fecha tal y tal en tal lugar. Eso se va a anotar en esas observaciones de la certificación acá de matrimonio, ¿verdad?
como Licenciado. ellos no nacieron acá, ¿verdad? Pero como también les decía de que puedan ser dos guatemaltecos que se divorciaron, entonces ellos también en el registro civil les tienen que hacer sus anotaciones en sus certificaciones de nacimiento también, ¿verdad? Para que en las certificaciones de nacimiento también pueda constar que él quedó divorciado de la señora en tal fecha, y en la certificación de la señora, pues de igual manera que ella quedó divorciada del señor tal en tal fecha, ¿verdad? No sé si me comprenden ese asunto. Sí, licenciado, y así como esta pareja, la obligación de ellos es registrarse, licenciado, o queda así como que a discreción, licenciado. Pues mire, si no lo promueven, pues ahí quedará. Pero, ¿qué pasa si el señor, uno de ellos, se quiere casar nuevamente? ¿Qué pasa si se quiere casar nuevamente? Porque pues, lean ustedes ahí en su ley que establece cuando una persona se va a, por ejemplo, pues en este caso un extranjero está ante su despacho y le dice, fíjense que yo soy de Jordania, me voy a casar, como el señor parece que sí se va a quedar a vivir en Guatemala, entonces me voy a casar con la señora. Mire, y usted pues nunca está casado, pues le puede decir el que no. Bueno, ¿sabe qué? De todas maneras, la ley me exige que como usted es extranjero, que podamos recibir pues eh, noticia de su país donde indique que usted nunca ha sido casado, la libertad de Estado, como lo llama nuestra ley, y verificar pues todos estos aspectos que él nunca ha estado casado o que ella, ¿verdad? Según sea el caso. Si usted no tiene ese documento de libertad de Estado, ¿verdad? Que contiene pues todos estos documentos donde indica que si él nunca ha sido casado o que si fue casado, pero que ya está divorciado, ¿verdad? Entonces ya tiene usted los documentos son necesarios para poder eh, promover, por ejemplo, pues un nuevo matrimonio, ¿verdad? Porque ya vieron ustedes, de una cuestión surge otra y surge otra y surge otra, ¿verdad? Licenciado, yo tengo una anécdota bastante cómica al respecto. Fíjese que me contactó una señorita que estaba con la intención de casarse con un guatemalteco, pero que reside en Estados Unidos, que tiene ciudadanía ya en Estados Unidos. Pero cabe el caso de que él se había casado inicialmente aquí en Guatemala, se fueron con la esposa para Estados Unidos y con el tiempo pues se divorciaron allá en Estados Unidos y nunca pues dejó saber al RENAP de su divorcio. Al Sí, cabo del tiempo, conoció a esta muchacha que fue la que me contactó y entonces, pues no podía él casarse precisamente con ella porque aquí en Guatemala parecía casado. Entonces, al final la pobrecita no se casó porque haciendo cuentas entre el trámite para registrar su divorcio, más las traducciones, más el matrimonio nuevo, le salía sí, muy caro, entonces ya no se casaron por eso. Así que sí claro, hay claro, consecuencias por no hacer las cosas en el tiempo oportuno, ¿verdad? por supuesto. Por supuesto, como ustedes han dado cuenta, en muchos aspectos, las personas dejamos ahí en el tiempo las cosas y se complican, ¿verdad? Pero qué bueno que para eso están ustedes como abogados que van a resolver todos estos problemas. Y pues les van a dar las soluciones a las personas y cuando sea en mejor tiempo, mejor, ¿verdad? Mejor tiempo, porque cuando transcurre el tiempo, pues a veces se complica mucho más. Bueno, con eso terminamos lo de la ejecución de sentencia extranjera. Yo, Licenciado, buenos días, aquí- perdone. sí, Licenciado, perdone con una duda. sí, Por ejemplo, si se dio un divorcio, pero digamos que fue por la vía ordinaria, que en otro país no sé qué, de qué forma se daría, solo para sí, ejemplificar. Supongamos que el esposo tiene 3 propiedades aquí en Guatemala y sí. el juez de Jordania, digamos, ordena que las propiedades se pasen a nombre de la señora. ¿Eso se puede hacer acá en Guatemala? O sea, ¿tiene jurisdicción el de disponer de las propiedades del señor que están en Guatemala, verdad? Ellos se casaron en Jordania, dice.
Sí, supongo, solo es un bueno. ejemplo, porque por Entonces, ejemplo como, ellos se casaron, pero el señor tiene 3 propiedades en Guatemala y claro, se divorciaron por la vía ordinaria, digamos que en Jordania. Y entonces el juez dispone que las propiedades se pasen al nombre de la señora, pero la señora no es guatemalteca y vive en Jordania. Entonces aquí me surge la duda de que si el juez de Jordania tiene la disponibilidad de trasladar propiedades que son de Guatemala a nombre de un extranjero. Solo esa duda. sí, como si una persona se casa con las leyes de otro país, como para esas cuestiones internas de esas leyes internas del país, se somete a casarse, a contraer matrimonio bajo las leyes de ese país, así como en Guatemala dice que los regímenes económicos para contraer matrimonio son, aquí ellos fue de comunidades gananciales, régimen económico, así lo inscribieron aquí, mire, pero se casaron en Jordania, mire, y aquí dice comunidades gananciales. Entonces aquí yo me imagino, no conozco la ley de Jordania, pero puedo deducir que el régimen de matrimonio el que se casaron en Jordania coincide con el de Guatemala, ¿verdad? De todas maneras, eso habría que estudiar por una parte, pero principalmente que si se casan con las leyes de Jordania o de Estados Unidos o de Brasil, de cualquier país, ahí también tienen sus regímenes económicos del matrimonio que se dan al momento de contraer matrimonio. Si esas personas se están sometiendo a casarse bajo esas normas internas de ese país, están aceptando, porque no puede decir, me estoy casando con ante las leyes de Jordania o de Egipto, pero en cuanto a los bienes, yo quiero que sea conforme ya a la hora que yo reclame, voy a reclamar conforme a Guatemala, las leyes de Guatemala lo indican. ¿Verdad? Entonces, si usted se va a casar en Jordania o en Egipto, en cualquier país, ya se está sometiendo a esas leyes. La ley no le puede prohibir que usted se case en otro país conforme a esas leyes. Pero si usted se casa, o cualquier persona se casa con esas leyes de ese país, es porque las está aceptando. Entonces, habría que ver, porque la ley no le dice, mire, si en Jordania o en Siria, Egipto o en Pakistán, las comunidades, los regímenes económicos al contraer matrimonio, si no son iguales que las de Guatemala, entonces usted no se puede casar. ¿Verdad que no? Sino que son las personas las que se someten a esa jurisdicción, a esas formalidades internas, intrínsecas o extrínsecas. Pueden leer eso ahí en la ley del organismo judicial. Y entonces se están sometiendo a esas circunstancias internas del país. Y entonces eso es lo que podrían reclamar. No sé si me comprende, compañero. Sí, licenciado, muchas gracias. Muy amable. ¿Verdad? Bueno, entonces decíamos pues que este ejemplo pues nos sirvió porque contiene pues alguna complejidad, pero ya traído cuando son dos guatemaltecos es la misma circunstancia, ¿verdad? Solo que se facilita un poquito más, ¿verdad? Se casaron en Nueva York, en Brasil, en España, pero bueno, perdón, el divorcio está registrado acá, se divorciaron en el extranjero también, y entonces pues se hace efectivo todas estas pretensiones a través de este procedimiento. Bueno, estén atentos porque ya saben que todo estas preguntas de nuestro segundo parcial. Bueno, vamos entonces a entrar a otro tema. Entramos a otro de nuestros temas, que es en jurisdicción voluntaria. Entonces, recapitulando, ya vimos juicio ordinario, ¿verdad? Ya vimos juicio oral.
juicio sumario, juicio ejecutivo en vía de apremio, juicio ejecutivo, ejecución especial de no hacer, ejecución de sentencia extranjera, prueba anticipada, medidas precautorias, y hoy pues vamos avanzando con lo que es jurisdicción voluntaria. Jurisdicción voluntaria, creo que estamos del 400 artículo de nuestro código. Procesos especiales, libro cuarto, jurisdicción voluntaria del 401 en adelante. Entonces, acá hay un asunto de familia planteado ante un juez de primera instancia de familia. Se identifica la persona y son dos personas las que comparecen. ¿Qué solicitas de lo que vamos desprendiendo acá? Interdicción nueva, dice ahí. Acá, pues, sus datos de identificación normales, comparecemos y exponemos ¿qué? De la dirección y la procuración. Ya sabemos ahí, miren, están indicando y proponiendo su asunto para que les dirijan los abogados acá mencionados, quienes podrán actuar de forma conjunta, separada, individual e indistintamente, y bajo la asesoría, mire, y procuración de la estudiante de la Universidad Rafael Landívar. Esta experiencia acá de este compañero estudiante de la Rafael Landívar, mire, es importante porque yo les decía, pues, yo sé que muchas circunstancias han afectado, pues, pues, todo lo relacionado a nuestra superación profesional, pues. Pero los estudiantes que llevan casos y que no solo llevan las clínicas, porque yo tengo conocimiento de algunos que hacen sus clínicas, pero también hacen casos porque les gusta, tienen el interés de aprender más y van al bufete de nuestra Universidad de San Carlos de Guatemala y piden se les asignen sus casos, aunque sea uno o dos casos, para que vayan teniendo esa experiencia personal de llevar. No sé cuántos años tenga la Universidad de San Carlos de que se estableció voluntariamente que alguien quiera llevar casos y quien no quiere llevar casos, ¿verdad? Hasta cuando yo estudié, pues todos llevábamos casos, no eran muchos, 6 casos, 3 civiles, 4 civiles, 2 laborales, pero esa experiencia, pues igual que a las prácticas civiles, me tardé un año, como año y medio en terminarlos, pero igual que los que llevan práctica civil, pues, llevan un año en llevar su clínica, ¿verdad? Que es importante también, ¿verdad? Pero les decía, pues, que para aspectos de una experiencia personal, pues, a este compañero, pues, le tocó elaborar todo su memorial, tener, pues, esas entrevistas con los solicitantes, conocer, pues, directamente todo este proceso. Lugar para recibir notificaciones. Miren, casillero electrónico. Motivo de la comparecencia. Diligencias voluntarias de declaratoria de incapacidad de Ivette Karina. Ahí vemos el nombre de la persona en base a los siguientes hechos. Y nos habla acá del nacimiento de esta persona a cuyo favor se solicita esta declaratoria de incapacidad.
ella nació en esta fecha. Es hija de, vemos Aura Marina y José. Vamos a ver aquí arriba, Aura Marina, y aquí ya no aparece don José, sino que aparece Manfred. Ya eso vamos a verificar por qué. No aparece José porque falleció en esta fecha, lo que acreditan con la certificación de función. Y explican ya acá en este apartado que esta joven sufre de agudeza visual disminuida y estos otros problemas de aspecto mental, retraso en habilidades motoras por cuestiones de origen genético. Afecta sus capacidades para valerse por sí mismo. Como vemos acá, en la fecha en que ella nació desde 1978. Es decir, que ella ya es una persona mayor de edad, ¿verdad? Y que continúan expresando que el padre de ella, que ya es fallecido, por eso es que no aparece en la parte introductoria, sino que solo la mamá y otra persona, ¿verdad? Su padre estaba inscrito en el IX. Y como el señor estaba inscrito en el IX, él tenía un beneficio. Entonces hacen relación a eso porque ellos dentro de sus pretensiones es que ese beneficio que recibía su señor padre le sea trasladado a ella. Pero ella por su condición de incapacidad no puede gestionar por sí misma, ¿verdad? Pero como no se pueden presentar ante el IX solo así, tienen que tener esa declaración judicial de incapacidad. ¿Me comprenden? Entonces, promueven esta declaratoria de incapacidad. Entonces dice, tiene derecho a ser acogido al programa de invalidez, viudez, sobrevivencia, específicamente al beneficio de sobrevivencia. Sin embargo, por su estado y no contar con representación legal, no puede gozar de dicha cobertura. Por lo que necesitan, pues, esta declaratoria prácticamente judicial para que pueda gozar de esa cobertura. Entonces, aquí vemos, miren, exactamente lo que platicamos. Se le exige que realice el trámite declaratoria de interdicción. Por eso es que inician estas diligencias. Declarar que ella se encuentra en estado de interdicción y pueda ser acogido en el programa y gozar a esos derechos. Asimismo, es necesario, desconociendo que no figuran bienes inmuebles inscritos, no hay bienes. A favor de ella no hay bienes, solo están pidiendo que les va a servir para los beneficios del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, como lo venimos describiendo. Y presentan para ello certificación extendida por DICABI, ¿verdad? DICABI del Ministerio de Finanzas Públicas. Solicitan que se nombre Aura Marina como la tutora y como protutor a Manfred, que es su hermano, que vemos aquí arriba nuevamente, que comparece la mamá, que va a ser, se proponen como tutora, y a su hermano Manfred como protutor. Su fundamento de derecho. Artículo 9 del Código Civil. Los mayores de edad que adolecen de enfermedad mental que los priva de discernimiento deben ser declarados en estado de interdicción. La declaratoria de interdicción produce de la fecha en que sea establecida en sentencia firme incapacidad absoluta de la persona para el ejercicio de sus derechos
Y los actos anteriores a tal declaración pueden ser anulados si se probare que la incapacidad existía notoriamente en la época en que se verificaron, ¿verdad? Imagínense que esto último nos indica que, imagínense que hubiese tenido una propiedad, ¿verdad? Y que la haya vendido en regalada, pues ese acto, pues estaría sujeto a que en un momento dado se pudiese declarar nulo ese acto, porque notoriamente ella no estaba en sus facultades para hacer ese negocio jurídico, porque la ley también señala que las personas deben tener capacidad para estar en todas esas capacidades físicas, volitivas, mentales, para poder eh, comparecer a un acto de esa naturaleza, ¿verdad? El artículo 12 del Código Civil, la interdicción puede ser solicitada por el Ministerio Público, que es la Procuraduría General de la Nación, ya no es el Ministerio Público. Los parientes, como estamos viendo en este caso, que es la madre y el hermano, las personas que tengan también contra él alguna acción que deducir. Y termina cuando cesa la causal que la motivó y así lo declare la autoridad judicial a instancia de quienes tienen derecho a pedirla o del mismo declarado incapaz. Vamos bien hasta ahí, no hay ninguna circunstancia que, ¿verdad? Estamos ahí, representación del menor o incapacitado. La patria potestad comprende el derecho de representar legalmente al menor o incapacitado en todos los actos de la vida, para administrar sus bienes en todos los actos de la vida y administrar sus bienes y aprovechar sus servicios atendiendo a su edad y condición. El menor de edad que no se halle bajo la patria potestad queda sujeto a la tutela para el cuidado de su persona y de sus bienes. También queda sujeto a tutela, aunque fuere mayor de edad, el que hubiere sido declarado en estado de interdicción si no tuviere padres. El tutor es el representante legal del menor incapacitado. Y acá pues el 406 que nos habla nuevamente de cuándo procede declararla. Medios de prueba, documento de identificación de la madre, del hermano, documento de identificación de la nacimiento también de la joven a cuyo favor se solicita esa declaratoria, nacimiento de la señora, nacimiento del, defunción del padre, es certificación médica del cirujano, que es el médico al que le consta cuál ha sido el estado de salud de esta señora, pues que a cuyo favor se está haciendo esta declaratoria. Antecedentes penales de quién? De la madre, del hermano, que van a ser quienes se proponen como tutores y protutores, ¿verdad? Protutor y tutor, porque tienen que ser personas que llenen ese requisito, ¿verdad? Un juez no puede, aunque sea familiar, pero es de una reputación, pues, no dudosa, ¿va? Sino que tenga antecedentes que no correspondan a honradez, idoneidad, pues, ¿verdad? No la va no le va a discernir el cargo de tutor ni protutor. Informe socioeconómico, mire, que ha de practicarse por la tal en la dirección que se señala. Certificación de catastro avalúos, donde aquí pues indicaron que como no tiene bienes, ahí va a indicar que es la carencia de bienes, ¿verdad? Carencia de bienes. Afiliación al instituto, al IX, ¿de quién? Del padre, ¿verdad? Del padre que ya es fallecido. Aquí pues otros documentos relacionados al padre.
documento de identificación. Estos, pues me imagino que ya son testigos, que los vamos a ir viendo aquí. Dictamen de expertos deberán realizar el informe médico forense que designa el instituto, el INASIF, quien deberá ordenar este juzgado, debiendo discernir el cargo, ¿verdad? Como nosotros vemos acá, pues ellos ya presentaron un informe de un doctor, ahí lo veníamos viendo, pero también están pidiendo que uno del INASIF. ¿No será que es suficiente solo con el que ya presentaron del doctor? ¿Qué opinan ustedes? Sí, licenciado, yo considero que sí es suficiente, ya que el mismo doctor del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social dictaminó, ¿verdad? Yo creo que ya pedir otro dictamen del INASIF, yo creo que sería como que redundar en la prueba, pienso yo. ¿Qué opina alguien por ahí? Licenciado, yo pienso que sí es necesario el dictamen del INASIF, ya que el otro puede hacer que sea solo un médico, cirujano o colegiado, ¿verdad? Pero en este caso ya es un médico forense, me imagino que tal vez en la rama ya de psiquiatría o psicología. Claro, claro, claro. Es necesario contar con el informe del INASIF, porque es la institución oficial de nuestro país para emitir con certeza esas circunstancias, según sea cada caso, ¿verdad? Por ejemplo, imagínense, se va a probar, por decirle, en un campo penal, si un vehículo eh, eh, pues contiene todos sus registros de conformidad con la ley. ¿Será que vamos con un mecánico, lo inspecciona, le ve el número del motor, del chasis, y ese mecánico le dice, sí, mire, fíjese que ese carro está nítido en funcionamiento y los números del motor, del chasis y todo está perfectamente bien? Y le hace un informe como mecánico que él es. Pero entonces ya no sería necesario presentarlo a la unidad que tiene el Ministerio Público para hacer para que rinda ese informe. ¿Verdad que no estaría bien que solo, aunque él sea un muy buen mecánico, hasta titulado del INTECAP o en una institución extranjera, de una marca reconocida, Volkswagen o Mercedes-Benz, pero se tiene que realizar el informe de la institución oficial que acredita? No se me viene, no es el caso, ¿verdad? Pero no se me viene el nombre. ¿Cómo se llama la unidad de que hace esta revisión de vehículos? No me recuerdo cómo se llama, pero eso se los mencioné para compararles de que en todo caso los jueces siempre van a disponer, ¿verdad? Es como en el registro de la propiedad, ¿verdad? Si usted quiere probar que alguien no tiene terrenos o si tiene o propiedades, ¿de dónde va a recibir el informe? Aparte del catastro del DICABI, como lo menciona acá, también está el registro de la propiedad. Entonces, hay que pedir esos informes para que conste que tienen o que no tienen, según sea lo que se vaya a informar, pero ya vamos a obtener la información del ente que es el oficial para poder dar fe y certeza a, a esas circunstancias. Y entonces, eh, pero no quiere decir que el dictamen del experto, ya sea personal o del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, no sea necesaria. Siempre ayuda, siempre contribuye. Porque la, en la del IX o en la de un médico particular, pues en un momento dado, pues
pueden darse todas esas coincidencias. ¿Y eso qué le va a hacer al juez? Le va a permitir resolver con más facilidad, ¿verdad? Si no hubieran coincidencias, de todas maneras, el informe que le va a servir de base al juez va a ser la del informe oficial, ¿verdad? Porque de todas maneras, en su momento, el juez no puede dejar de resolver y entonces va a resolver conforme todas esas circunstancias. Aquí está lo que les decía, que los testigos que se habían propuesto, de esos nombres, donde se dan sus datos, para que en su momento pues sean preguntados conforme. Aquí tenemos las preguntas. Diga el testigo si es de su conocimiento, sí, y ve tal, padece de alguna posible enfermedad. Diga el testigo desde qué momento ha observado tal, que ha necesitado de ayuda por su tal. Y ahí pues las preguntas, pues esas van a ser de acuerdo a usted como abogada, porque es usted quien está promoviendo en favor de su cliente y usted está elaborando el memorial. Entonces usted va a saber qué preguntas le parecen importantes, ¿verdad? Y entonces acá pues están esas preguntas. Declaración del otro testigo, de igual manera. Y aquí pues ya nuestras peticiones, que son las de trámite. Acá es importante, ¿verdad? Discernir el cargo, el juez oficia al INASIF para que designe al profesional que se va, al experto que se va a hacer cargo de rendir ese informe, ¿verdad? Y que le va a fijar una fecha, ¿verdad? Porque no lo puede dejar indefinido, ¿verdad? 10 días, 15 días, 20 días, ¿verdad? Y ese plazo, pues, deberá cumplirse. Acá el reconocimiento judicial, como el reconocimiento judicial puede ser de personas, de cosas, entonces generalmente se presenta ante el juez, en el caso de esta persona, de Ivette, pues la presentan ante el juez, se señala una audiencia, y en esa audiencia, pues donde el juez pues ejerce esa dirección, pues ahí el juez, en las facultades que la ley le confiere, pues por cuestiones visuales, es decir, por su propia vista y experiencia, va pues comprobar algunos extremos que esta persona pueda estar realmente incapacitada. Y asimismo, ¿qué hace uno cuando está en estas audiencias? Pues llevando las formalidades de ley, pues hace ver uno saber esta circunstancia de reconocimiento judicial, y cuando ya inicia a hacer su intervención el juez, pues solo con preguntarle el nombre a la persona, ella pues ya va uno viendo cómo habla, ¿verdad? Si a uno si le pregunta qué comida le gusta, qué actividad le gusta hacer, que si le gusta, que sabe leer, que si, y pues ahí lo que uno trata de platicar con ella son pues como de aspectos de desenvolvimiento normal y desarrollo que tenemos todas las personas. Entonces, al ver que esta persona no articula muy bien sus palabras o lo que contesta no está como en un sentido muy normal, entonces ya el juez va estableciendo también
elementos que le van a permitir en el momento oportuno de que vaya a dictar sentencia. Les platico esto porque a ustedes les va a tocar, porque ustedes en un momento les va a tocar representar a un caso de estos, ustedes van a tener que estar presentes ahí como abogados, pues viendo todas estas circunstancias. Se señale audiencia para la declaración de los testigos. Se dé audiencia a la Procuraduría General de la Nación. Que eso es necesario, la ley así lo señala, que todos los asuntos de menores ausentes, menores e incapacitados, la ley señala que es parte la Procuraduría General de la Nación. Entonces, acá también, al darle audiencia a la PGN, pues también es importante que el juez señale un plazo para que la PGN lo pone en conocimiento del caso, ¿verdad? Y le indica que se pronuncie al respecto dentro de un plazo. Porque si no, también las cosas se quedan ahí en la Procuraduría y cuándo va a emitir su informe, ¿verdad? Entonces, es importante fijar un plazo. Acá aspectos importantes que desde el momento en que están promoviendo la demanda, se nombre provisionalmente al tutor y al protutor propuestos. Y solicitando que se les discierna provisionalmente ese cargo, ¿verdad? Ya luego, pues, de fondo, se emita el auto, ¿verdad? Que declare con lugar las diligencias voluntarias y todo lo relacionado al nombramiento de tutor ya en forma definitiva, como tutores y protutores. Se ordene de publicar en el diario oficial declaratoria de interdicción de IVET estatal. Hacer las notaciones que corresponden en la partida de nacimiento, cita de leyes, documentos de las pruebas que hemos venido platicando. Por acá creo que tenemos un informe del médico, creo que el infrascrito médico y cirujano, haber efectuado evaluación de IVET, y aquí describe pues que los problemas que presenta, ¿verdad? Y entonces, acá tenemos esto, lo de las también carencia de antecedentes penales, como los veníamos indicando, policíacos, están los policíacos también. Bien, ahí estaríamos con los medios de prueba, pues, necesarios e importantes para promover este tipo de procesos. Ya vamos a las 9:48. Con esto vamos a finalizar, solo ya para unos minutos. Si alguien tuviera alguna pregunta en relación a esta clase de procesos, ustedes deben de leer el contenido de estas diligencias y van a ver ahí que dentro de este proceso, pues, aparte de las facultades que el juez tiene, conforme con la ley de tribunales de familia, también acá el artículo 405 del procesal civil y mercantil nos indica, Evelyn, por favor, ¿qué nos indica el 405?
El 405 dice, carácter revocable de las providencias. El juez podrá variar o modificar las providencias que dictare, sin sujetarse a los términos y formas establecidas para la jurisdicción contenciosa. Es decir que acá, si bien la ley nos marca un procedimiento, no limita al juez para que pueda variar pues algunas circunstancias que se den en el desarrollo de estas diligencias. Porque a veces, pues si quiere volver a revisar otros documentos, pedir otras pruebas, extender plazos, por ejemplo, que viniera la Procuraduría General de la Nación y le dijera, señor juez, no hemos podido realizar el informe por tal circunstancia, estamos en tal situación, por lo que le pedimos se nos amplíe a unos 10 días más el rendir nuestro informe. O igual al ministerio, perdón, al INASIF, o cualquier otra circunstancia. Entonces, el juez tiene esas facultades de poder variar esas resoluciones, modificar esas, todas esas circunstancias que se pueden ir dando por ese desarrollo que pueda tener el proceso, ¿verdad? Entonces, tiene esas facultades que la ley le otorga para poder llevar a cabo, pues buscando pues de forma más efectiva o de forma efectiva el desarrollo de ese proceso. Lógicamente, pues ya el juez pues podrá decir, se le confiere un plazo de 5 días más, ¿va? Pues pasa que el INASIF le pidió 15 días más y que el juez le diga que no le otorga los 15 días, sino que le otorga 5 días para que presente ese informe, ¿va? ¿Ya? Bajo apercibimiento de certificarle por desobediencia si no presenta el informe en el plazo que le ha ampliado, ¿verdad? Y pues pueden darse muchas circunstancias, ¿verdad? Pero es solo ejemplificando, ¿verdad? Más que todo voy a esas facultades que la ley le otorga al juez para poder variar esos términos, esos plazos y por cualquier circunstancias que se puedan presentar dentro del proceso. Tengan muy buen día, muy buen fin de semana. Licenciado, Sí, disculpe, ¿será que el otro sábado nos puede dar un espacio para poder hacerle algunas preguntas respecto al prontuario? Disculpe, licenciado. sí, está bien, pero ¿alguna duda puntual al respecto en este momento? Fíjese que son varios compañeros que tienen así varias dudas y así podemos así planteárselas mejor el otro sábado. No sé si se podría, licenciado. Claro, claro. También podría ser de que ustedes tienen ahí el correo del coordinador o coordinadora. Entonces, si hacen un listadito de las preguntas y entonces se las pueden mandar a ella. Y ella me las va a mandar a mí. Entonces, ya sí, para que yo en el transcurso de la semana, pues las voy a leer y entonces ya el sábado, ya de una vez le voy dando respuesta a esas preguntas para que no nos vaya a llevar mucho tiempo esa situación y podamos continuar con todos estos asuntos de la jurisdicción voluntaria. Ah, perfecto, licenciada. Entonces, nos vamos a pronunciar en el WhatsApp, me imagino yo, o no sé qué lineamientos nos va a dar la Sí, señorita María Fernanda, y así pues el sábado, pues así usted pues ya tenga a la mano las preguntas. por favor, si fueran tan amables. Compañera, licenciado, Muchas disculpe, gracias. compañera María Fernanda envió un link donde indicó que podíamos enviar nuestras consultas. Entonces también está en el grupo de WhatsApp. Lo que pasa que esas son preguntas generales. Yo más que todo especificando las preguntas del prontuario, más que todo ser más puntual en el prontuario. Esa es la especificación de ahorita. Vaya. Yo voy a platicar también con la compañera María Fernanda y le voy a decir que ya sea por cualquiera de las formas que hay ahí del WhatsApp o correos, como decían ustedes ahí, y yo le voy a decir a ella que todas las preguntas que ustedes inquietudes que le vayan a enviar a ella, que ella me los envíe a mí en una sola comunicación para que
yo ya las pueda ir dando lectura y pues de una vez ya el sábado poder entrar pues a solventar esas dudas que se tienen al respecto. Muchas gracias, licenciado. Feliz fin de semana. Igualmente para todos, nuevamente tengan buen fin de semana, bendiciones para todos. Hasta luego. Licenciado, perdone. Licenciado. ¿Sí? Solo una pequeña consulta con respecto a la otra semana, que es ¿verdad? El día del maestro. Nosotros, bueno, ustedes van a trabajar en forma normal, licenciado, perdone que le pregunte. Pues yo no sé si ustedes me han dado feriado todavía. No me han dicho si me dan feriado. Que la pase bueno, bonito, licenciado, que Dios lo bendiga. Aprovechando que la pase bien. Por si acaso no lo vemos, por aquello que les den el descanso. Créanme. Exacto, pues yo pensé que iba a decir que sí, pero igual para felicitarle, ¿verdad? En su momento ¿verdad? Por su labor tan especial. Muchas gracias. Es correcto, licenciado, se ha ganado nuestro aprecio y nuestra admiración. Gracias. No tenemos todavía alguna información, notificación de que nos dan ese descanso. Aparte de que ustedes ya no nos quieren ver, pero entonces sería un doble motivo. No, Lick, pero sí dejé algo para el examen final, hombre. Este segundo parcial va a estar cardíaco. No, ahí pues siempre se hace la proporción importante ahí para que ustedes puedan pues contestar su examen, ¿verdad? Que realmente pues se ha facilitado mucho con esta opción de elección de la respuesta correcta, ¿verdad? Yo lo que les digo es si ustedes dan lectura a sus leyes, porque ahí está todo, los libros complementan y ayudan y explican, qué bueno también, qué bueno también. Y pues lo que yo pues trato, espero que con mis explicaciones pues trato a veces de ser, no sé si siempre, pero busco la sencillez para que entiendan los temas y pues que se puedan manejar, porque eso es lo importante. Imagínense que si la ley es claro que el profesional tiene que manejar pues los términos jurídicos, pero imaginemos que nuestras propias leyes o nuestros propios pronunciamientos en cuanto a la sentencia es de que hay que emitirla para que la entienda el principal interesado. Y el principal interesado pues no es el abogado, no es el trabajador social, no es el psicólogo, no es el mismo juez, sino que es la persona solicitante, ¿verdad? Entonces pues yo pues atendiendo a muchas de esas circunstancias y especialmente esas pues trato como de buscar la forma más sencilla de explicarles, ¿verdad? Con el perdón, si lógicamente como humano pues me equivoco, pero busco pues llenar ese objetivo con ustedes. Entonces, pues por ahí nos platicamos y si no aparezco en pantalla, ya saben que En la playa disfrutando el descanso. Eso está bien, licenciado. Que Dios lo bendiga, que pase feliz fin de semana. Gracias por todo. Bendiciones nuevamente. Gracias, Lick. Hasta luego. Gracias, Lick. Que Dios lo bendiga. Feliz descanso. Gracias. Gracias, feliz descanso. Adiós.